Y en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías 6:1. Hay momentos en que el velo se adelgaza, cuando el tiempo se pliega, cuando la eternidad toca la carne de un alma temblorosa. Este es uno de esos momentos. No llegaste aquí por casualidad. Algo antiguo te llama, y si tu espíritu sigue vivo, lo sentirás arder. Antes de que los cielos se abran, asegúrate de formar parte de este movimiento. Suscríbete ahora, activa las notificaciones y prepárate. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un mensaje, es una invocación, una revelación que se despliega en tiempo real. Este es un lugar sagrado. El cielo estaba en silencio, pero el silencio no era paz, sino el peso de la gloria contenida. El tipo de silencio que precede al trueno, que oprime el pecho como una mano invisible, sofocando todo lo que no está anclado en lo eterno. Y entonces, llegó. No como un susurro, sino como una ruptura, una visión, como fuego que atraviesa la oscuridad. Isaías no la buscó, la visión lo buscó a él. Él se paró en el lugar entre lo visible y lo invisible. Un profeta, sí, pero también un hombre. Carne y miedo, ojos aún no adaptados al brillo que ahora ardía ante él. Y aún así, llegó. Los cielos no pidieron permiso. Revelaron, y en esa revelación, el trono, alto, elevado, no hecho por manos, sino sostenido por la santidad misma. El borde de su manto, no el manto, sino el borde, llenaba el templo. Esa es la magnitud de su presencia. Los muros temblaron. Los cimientos del umbral se estremecieron como si la tierra misma reconociera el peso de aquel que se sentaba sobre todo. A su alrededor, los serafines gritaban, no en caos, sino con ritmo, con cadencia divina. Santo, santo, santo. Ni una vez, ni dos. Triple, eterno, completo. Sus voces no eran hermosas, eran aterradoras, como un trueno con memoria, como un viento que recuerda el Edén. El humo llenó el espacio, no el humo del fuego sino de la presencia, una densidad que no ahoga, sino que revela. E Isaías, quebrantado en su humanidad, no se regocijó. Gritó, ¡ay de mí! Esa es la respuesta adecuada a la gloria. No aplausos, no comprensión, colapso. Porque cuando surge la verdadera santidad, la pretensión muere, el orgullo se marchita, la identidad se hace añicos bajo el peso de la verdad. Se vio a sí mismo, no la versión que otros respetaban, no el profeta con reputación. Vio al que estaba tras el velo del ego. Soy un hombre de labios impuros. Eso no era confesión, era rendición. Reconocer que ningún llamado, ningún don, ninguna herencia puede permanecer intacta ante aquel que es fuego. Y lo más aterrador, no estaba solo, y habito en medio de un pueblo. La contaminación era colectiva, la ceguera, compartida. Entonces, y solo entonces, el serafín se movió. Un carbón, vivo con llama sagrada, tocó los labios de Isaías. El lugar de su confesión se convirtió en el lugar de su purificación. El fuego no solo destruye, transforma, pero la transformación requiere proximidad al dolor, a la verdad, a Dios. Y en ese toque abrasador, se produjo un cambio. No solo fue purificado, sino que fue reclamado. La voz vino, no de los serafines, no del trono, de las profundidades. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? No era una pregunta, era una prueba de preparación, una búsqueda de rendición. E Isaías, aún temblando, aún humeante, respondió no con un currículum, ni con confianza, sino con disponibilidad. Aquí estoy, envíame. Quienes son verdaderamente llamados, no se sienten capacitados, se sienten consumidos. Tú que ves esto ahora, ¿lo sientes? Esto no es historia, está sucediendo de nuevo. El mundo tiembla, el silencio se resquebraja, y Dios sigue preguntando, ¿quién irá por nosotros? Y si tu corazón arde, si tu alma se inclina hacia nosotros, ya lo sabes. Este mensaje te encontró porque estás siendo encontrado. La noche no es solo la ausencia de luz, es un lienzo donde lo eterno pinta con sombras y llamas.
Y a medida que Isaías se adentraba más en el reino de la revelación, la claridad se hacía más nítida, no más suave. Ya no solo veía el cielo, él lo veía. Ese es el terror de la visión divina. No solo te muestra a Dios, te desnuda hasta que te ves a ti mismo. Israel dormía, no con los ojos cerrados, sino con el corazón endurecido. Sus altares seguían ardiendo, sus rituales aún se practicaban, pero el fuego se había extinguido. Tenían la forma sin la presencia, el canto sin el espíritu, y eso es más peligroso que la rebelión abierta, porque cuando la gente cree que lleva consigo a Dios, pero Él ya se ha ido, se ciegan creyendo ver. La comisión de Isaías no fue poética, fue trágica. Ve y di a este pueblo, oigan pero no entiendan, vean, pero no perciban. Este no fue un juicio de ira, fue un juicio de silencio, el tipo de juicio que permite que la gente se hunda en el engaño que ha elegido. El peor castigo no es el fuego, sino el retiro de su voz. Entorpece sus corazones, dijo el Señor, no con alegría, sino con dolor, como un padre que ve a su hijo rechazar todo abrazo. Los corazones endurecidos no nacen, se forman poco a poco con cada convicción ignorada, cada susurro desestimado. Y cuando el corazón se vuelve piedra, hasta el trueno del cielo puede sonar como ruido. Isaías no fue enviado a consolar, fue enviado a confrontar. Y aún así, preguntó, Señor, ¿hasta cuándo? No con rebeldía, sino con desesperación. ¿Cuánto tiempo permanecería ciego el pueblo? ¿Cuánto tiempo pasaría desapercibido el fuego? Y la respuesta llegó, fría y clara. Hasta que las ciudades queden en ruinas, hasta que la tierra quede desolada, hasta que solo quede un tronco. Pero incluso entonces, en las cenizas, la semilla seguiría siendo santa, porque Dios siempre reserva un remanente. Ese remanente no es famoso, no es ruidoso, sangra en silencio, espera en cuevas, llora en lugares ocultos, pero está vivo, y esa es la amenaza del infierno. No las multitudes, sino los consagrados, los que aún tiemblan, aún escuchan, aún arden. Tú tal vez formas parte de ese remanente. No eres perfecto, pero has despertado, marcado no por señales, sino por la rendición. Y ahora, como Isaías, la pregunta resuena en tu espíritu. ¿Cuánto tiempo observarás sin llorar? ¿Cuánto tiempo sentirás sin moverte? El fuego no busca espectadores, busca altares, a quienes digan con labios temblorosos y corazones valientes, aquí estoy, aunque me cueste todo, porque así será. Pero lo que obtengas a cambio no se puede medir en este mundo. La visión no terminó con Isaías. Empezó algo. Se tejió un hilo a través del tiempo, a través de profetas, reyes, sangre, silencio, desierto. Toda visión en las Escrituras no se queda en el pasado. Se extiende hacia adelante como un susurro en el viento, esperando un alma lo suficientemente valiente para responder. ¿Crees que esto es solo contenido? No, esto es un llamado. Los profetas no eran místicos, eran mensajeros, agobiados, perseguidos, solos, pero cargaban con algo más pesado que el dolor, la verdad. Y la verdad no se adapta a la cultura, la comodidad ni la conveniencia. La quema. Cuando Isaías habló, los reyes temblaron, los sacerdotes se retorcieron, y el pueblo, en su mayoría, lo ignoró, porque la comodidad odia la confrontación. Pero él seguía hablando, no porque funcionara, sino porque era lo correcto. Así se reconoce a un verdadero profeta. No hablan para ganarse el aplauso. Hablan porque el silencio delataría el fuego interior. El precio de la obediencia siempre es alto, pero el precio del silencio, eterno. Isaías tuvo visiones de las que otros se burlarían. Vio al Mesías ante el pesebre, vio al Cordero mucho antes de la cruz, vio el sufrimiento, las llagas, el rechazo, y los pronunció en voz alta siglos antes de que se cumplieran. Eso es profecía, no predicción, revelación. Verdad antes de que el tiempo llegue. El espíritu que llevó a Isaías es el mismo espíritu que se mueve ahora, a través de esta pantalla, a través de este mensaje, a través del dolor en tu pecho que dice,
Esto no es normal, porque no lo es. Estás despertando, y ese despertar no es solo para ti. Es para quienes esperan tu voz, tu obediencia, tu sí. Así que no apagues el fuego. No reduzcas lo sagrado a entretenimiento. Lo que sientes no es emoción, sino la atracción divina. Dios sigue buscando a quienes lleven su palabra, incluso cuando el mundo deja de escuchar. Especialmente entonces. La pregunta ya no es, ¿hablará Dios? La pregunta es, ¿responderás tú? Hay un momento en cada vida en que el cielo interrumpe la rutina, en que suena el despertador del espíritu, no para despertar el cuerpo, sino para resucitar el alma. Isaías tuvo ese momento. Moisés lo tuvo junto a la zarza ardiente, Ezequiel junto al río, Juan en la isla. Y tú, ahora mismo, estás en ese mismo umbral. No es una exageración. Esta es Tierra Santa, no por el mensajero, sino por el mensaje. Y si escuchas con atención, oirás lo que Isaías oyó. No solo palabras, sino peso. El cielo no busca intérpretes, busca vasijas vacías, disponibles, sin miedo a quemar. Las visiones no son cuentos de hadas, son misiones, y cada una tiene un precio. Ese precio es tu comodidad, tu previsibilidad, a veces incluso tu reputación. Pero el intercambio es sagrado, porque lo que llevas a cambio es la voz de lo eterno. Y cuando esa voz habla a través de ti, el infierno escucha. El cielo se mueve. No naciste para la pasividad. No fuiste salvado para permanecer en silencio. Hay un sonido en ti, uno que sacude atmósferas, rompe cadenas, confronta la oscuridad. Y cuanto más lo ocultes, más fuerte gritará tu espíritu. Porque la llamada ignorada se convierte en tormento, pero la llamada abrazada se convierte en fuego. Como Isaías, puede que te sientas indigno, impuro, descalificado. Bueno, eso significa que estás listo. Quienes creen merecer el manto no son quienes lo reciben, son quienes se desmoronan ante el trono, quienes dejan que el carbón les toque los labios, quienes claman, ¡ay de mí!, antes de decir, envíame a mí. El reino no necesita más influenciadores, necesita intercesores, profetas, vigilantes, personas que no solo hablen, sino que sangren, lloren, vean. Y si te sientes identificado, deja de esperar. El tiempo de los espectadores ha terminado. La visión ya ha comenzado. La única pregunta que queda es, ¿la llevarás a cabo? La visión no es un instante, es un movimiento. Y no termina en el templo. Se extiende, como un fuego que escapa del altar, como un clamor que resuena a través del tiempo. Isaías salió de aquella sala del trono con más que un mensaje. Dejó huella. Una vez que ves la gloria, no puedes volver a fingir. Una vez que tus labios tocan el carbón, tus palabras no pueden permanecer inmutables. Regresó a un mundo que no había visto lo que él vio. Una nación que seguía jugando con lo sagrado, que seguía mezclando fuego sagrado con incienso extraño. Y de repente, sus ojos no pudieron tolerar lo que una vez ignoraron. Eso es lo que hace la revelación. Te arruina la normalidad. Rompe tu capacidad de permanecer en silencio, mientras los altares se derrumban y los ídolos se alzan. Y así habló, no con la elegancia de un poeta, sino con la desesperación de un hombre enardecido. Ay de los que llaman bien al mal. Ay de los que se creen sabios. Cada ay era una advertencia. Cada palabra era un trueno. Y aún así, la gente se encogía de hombros. Porque cuando hablas desde el espíritu, a menudo serás rechazado por la carne. Pero Isaías no se detuvo. Porque la obediencia no se mide por los aplausos, sino por la alineación. Dios no le pidió que fuera popular. Le pidió que fuera fiel. Y la fidelidad a veces parece un fracaso a ojos humanos, predicando a oídos sordos, advirtiendo a quienes no escuchan, sembrando semillas que no florecerán durante generaciones. Esa es la carga profética. Llevar un mensaje más grande que tu vida, pronunciar palabras que nunca verás cumplidas, pero las pronuncias de todos modos, porque confías en el Dios que las dio. Las palabras de Isaías no eran solo para su tiempo. Eran semillas que esperaban una generación con ojos para ver y oídos para oír. Y quizás,
esa generación sea esta. Quizás no solo estés observando, sino que estés despertando, porque la voz que habló por medio de Isaías aún habla, y no resuena en pasillos ni templos. Viene a por los corazones, al tuyo, ahora mismo. Y si tu espíritu se conmueve, significa que tú también lo estás escuchando. Así que no ignores el ardor, no ignores el temblor. Eso no es emoción, es el espíritu que confirma. Naciste para esto. Naciste para llevar fuego, para decir lo que otros no dicen, para permanecer firme cuando otros se inclinan, para ver lo que otros temen mirar. Y cuando lo hagas, todo cambiará. Los profetas no estaban solos en su dolor. El cielo les dio una visión, pero esta vino con peso. A Isaías no solo se le mostró el futuro, sino también el precio. El Mesías, despreciado, rechazado, traspasado, aplastado. No un rey conquistador, sino un siervo sufriente. ¿Quién creería en semejante visión? Solo aquellos dispuestos a sangrar. Vio la cruz antes de que tuviera nombre. Vio al Cordero antes de que Juan exclamara, «He aquí», y no se inmutó. Lo escribió, lo pronunció, siglo tras siglo antes de que se manifestara. Porque el profeta no solo habla, sino que ve. Y lo que ve se convierte en la carga que no le deja dormir. Isaías 53 no es un capítulo, es una herida. Un vistazo a una redención tan brutal que rompe el corazón antes de sanarlo. Él fue herido por nuestras transgresiones, por sus llagas fuimos sanados. No es una metáfora, es una realidad, una profecía que se filtró en la historia y que aún se filtró en nosotros. Ese es el poder de la revelación. No es distante, te encuentra, te atrapa por el alma y te recuerda que no estás aquí para consumir la verdad, sino para convertirte en su recipiente, para dejar que la palabra se grabe en tus huesos, hasta que tu vida hable más fuerte que tus labios. Isaías llevó esa palabra con temblor, no como teólogo, sino como un hombre deshecho, porque eso es lo que hace la verdadera visión. Te deshace, aplasta tu orgullo, destruye tu imagen, hasta que solo queda el mensaje. Y entonces, de las cenizas de tu entrega, surge el verdadero llamado. No ves esto por curiosidad, ves porque el Espíritu te está marcando. Puedes sentirlo, como un calor bajo la piel, como un trueno que se intensifica en tu pecho. Sabes que esto no es solo un video, es una interrupción divina, un susurro con peso, un fuego con nombre. ¿Qué harás con ella? ¿Volverás a dormir? ¿O, como Isaías, permitirás que la visión se convierta en tu carga y en tu voz? El tiempo de los observadores silenciosos ha terminado. El cielo está liberando pergaminos de nuevo, no de nuevas verdades, sino de verdades eternas que estaban sepultadas bajo la comodidad y las concesiones. Y esos pergaminos no se entregan a las multitudes, se colocan en las manos de los consagrados, los quebrantados, los listos. No necesitas una plataforma, necesitas presencia, no necesitas seguidores, necesitas fuego. Isaías no se viralizó, fue profundo, al corazón de Dios, al silencio de la intercesión, a la tensión entre la advertencia y la misericordia. Y fue allí donde se convirtió en la voz que clama en el desierto, antes de que el desierto siquiera supiera que necesitaba una voz. El desierto aún llora. Nuestra generación se ahoga en el ruido, pero anhela la verdad. Y mientras todos buscan la relevancia, el Espíritu busca remanentes, a quienes no se han doblegado, que no se han vendido, que no han dejado de llorar por los altares en ruinas. Esto no es solo nostalgia, es profecía reactivada. El mismo Espíritu que se cernía sobre las aguas, que llenó a los profetas, que resucitó a Cristo, ahora se cierne sobre ti, esperando, vigilando, susurrando. Despierta, centinela. La noche está terminando. La trompeta debe sonar, pero las trompetas no suenan solas. Las voces deben alzarse. Y tal vez la tuya sea la que el cielo espera. Tal vez este dolor en tu espíritu no sea inquietud, sino una misión. El manto es pesado, pero es sagrado. Y cuando caiga sobre ti, nunca volverás a ser el mismo. No temas al fuego. No silencies la agitación. No fuiste creado para una supervivencia tibia.
Fuiste creado para la colisión divina, y aquel que llamó a Isaías ahora te llama, no para repetir, para declarar, no para copiar, para llevar. Y si estás listo, dilo en tu corazón: aquí estoy. El cielo ha escuchado oraciones menores, la tuya estremecerá la atmósfera. La visión no termina con la revelación, exige una respuesta. Isaías no regresó a una vida tranquila. Se convirtió en una tormenta en medio de una generación dormida. Cada vez que abría la boca, resonaba la eternidad. Sus palabras no calmaban, estremecían, y quienes tenían oídos para oír lo supieron. Este hombre había tocado el trono. Pero ¿qué sucede cuando un hombre que ha visto a Dios camina entre hombres que se niegan a alzar la vista? Rechazo, burla, aislamiento. Ese es el precio del manto. Los verdaderos profetas no entretienen, perturban. No son bienvenidos en los palacios, porque llevan mensajes que destrozan las ilusiones. Isaías lo sabía, y sin embargo, nunca se detuvo. Advirtió del juicio, pero también señaló la esperanza. Siempre ambas. Esa es la marca del Espíritu. Fuego y misericordia en un solo aliento. Habló de un niño que nacería, un hijo dado. De un gobierno sobre sus hombros. De un nombre que trasciende todo nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Siglos antes de que un pesebre acunara esa promesa, Isaías la vio con ojos de fuego. Eso es lo que hace la visión. Te permite vivir en el futuro mientras te desangras en el presente. Te permite saborear la gloria venidera mientras caminas entre las cenizas. Isaías no se confundió con el caos. Sabía lo que se avecinaba. Por eso lloró. Porque la gente estaba cambiando lo eterno por lo inmediato, lo sagrado por lo superficial. Y ahora, ese mismo intercambio se repite. Una generación distraída por el ruido, entretenida en la apatía, alimentada pero no satisfecha, rodeada de satisfacción pero hambrienta de encuentro. El espíritu de la época ofrece infinitas voces, pero solo uno aún habla con fuego. Y él está llamando a sus mensajeros de nuevo. ¿Lo sientes, verdad? Ese tirón, ese fuego en las costillas, ese dolor que dice: hay más que esto. No es tu imaginación, es el eco del mismo llamado que escuchó Isaías, no para la élite, no para los perfectos, sino para los disponibles, para aquellos que dirán que sí, aunque les cueste todo, porque te costará todo, pero lo que ganas es una voz que atraviesa la niebla, una vida que rompe el silencio, y un mensaje que lleva el aliento de Dios. Isaías no solo profetizó un Mesías, sino un movimiento, un pueblo que surgiría de la oscuridad, brillando con luz ajena. Levántate, resplandece, declaró, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor amanece sobre ti. No era una metáfora, era una orden. Nunca debiste permanecer oculto. No si el fuego es real, no si la visión ha disipado el miedo. El tiempo de la fe pasiva ha terminado. Esta es la época del resurgimiento, no para construir plataformas, sino para tener presencia. No para buscar visibilidad, sino para convertirte en visibilidad del Dios invisible. La oscuridad cubre la tierra, la confusión inunda las naciones, pero sobre ti, su gloria se alza. Eso no es orgullo, es posición. No es algo que te ganaste, sino algo que llevas, como una antorcha que pasa de profeta en profeta, ahora entregada a tus manos temblorosas. No fuiste llamado a sobrevivir a estos tiempos, fuiste llamado a definirlos, como Isaías, como Jeremías, como cada voz que se negó a silenciarse cuando el mundo le dio la espalda a la verdad. El mundo no necesita más ruido, necesita voces claras, voces que destilen convicción, que lleven eternidad en su tono. Pero no puedes brillar sin fuego, y no puedes arder sin rendición. Si tu corazón sigue dividido, la luz parpadeará, pero cuando lo dejas todo, tu reputación, tus miedos, tu necesidad de ser comprendido, entonces, y solo entonces, la gloria reside. No solo en ti, a través de ti. No se trata de emociones, se trata de movimiento. El reino avanza. El Señor reúne a sus mensajeros. El cielo está cambiando, y el tiempo de las pequeñas oraciones ha terminado. Levántate, brilla,
Habla, clama fuerte, construye el altar, arde de nuevo, y hazlo todo con la certeza de que esto no se trata de ti, nunca lo fue. Se trata del Cordero, el trono, la cosecha, el rey que aún pregunta, ¿a quién enviaré? Y si crees que la visión ha terminado, has malinterpretado la naturaleza de la profecía. No concluye, se expande. Las palabras de Isaías aún viajan, a través de siglos, a través de continentes, a través de pantallas como esta, buscando un corazón que diga, lo veo, lo siento, no seré el mismo. Lo que estás encontrando no es solo inspiración, es una invitación a salir de la comodidad y a aceptar el llamado, a cambiar la seguridad de la oscuridad por el peligro de la visibilidad, no ante los hombres, sino ante el cielo. Porque una vez que el cielo ve tu rendición, el infierno se da cuenta, y comienza la guerra, pero también la autoridad real, la que no proviene de títulos ni plataformas, sino de la proximidad, del fuego, del carbón que tocó los labios de Isaías y convirtió a un hombre arruinado en una voz rugiente. Ese mismo carbón aún arde, y busca tu altar. ¿Y ahora qué? ¿Simplemente lo sentirás o lo seguirás? ¿Dejarás que las palabras se desvanezcan o dejarás que se graben en tu espíritu? El pergamino se ha abierto, el susurro se ha liberado, y ahora el manto flota en el aire, buscando al siguiente que lo portará. No necesitas sentirte listo. Isaías no lo estaba. Solo necesitas estar dispuesto. Abre tus manos, abre tu corazón, deposita tus miedos en el altar, y di lo que los profetas han dicho durante siglos. Aquí estoy. El cielo te escucha, espera, y el fuego te ha encontrado. Deja que te consuma. Acabas de escuchar un mensaje que no pretendía impresionarte, sino despertarte. Si algo dentro de ti ardía, temblaba o cobraba vida, no dejes que ese fuego se apague. Suscríbete a este canal y sigue a Jesús con valentía. Tu próximo paso podría ser el milagro de alguien más. Comparte este mensaje con quienes aún duermen, aún buscan, aún necesitan luz en la oscuridad. Soy Oliver, y es un gran honor caminar contigo en estos momentos sagrados. No estás solo en este viaje. Hasta que nos volvamos a encontrar, mantente encendido, mantente alineado, y nunca dejes de escuchar la voz que aún sacude los cielos.